Café Cargado MX, martes 7 de mayo 2024, 12:32 mediodía. Estamos cafeteando con Pedro Garza Treviño, A servirles con cariño. candidato a diputado federal de la coalición Fuerza y Corazón por México por el Distrito 11 Federal, Guadalupe, Nuevo León. Que abarca todo el sur de Guadalupe, todo el poniente, todo lo que colinda con San Nicolás y Monterrey, hasta Juárez. No más. ¿Cuántas No. colonias? Más o menos 400. El problema es que ahora muchos terrenos en Guadalupe tienen un fenómeno como se fue desarrollando en una forma progresiva, con recursos de los mismos vecinos en aquellos años. Entonces fueron invadiendo algunas propiedades y ahora cada vez más pequeñas propiedades, y se hace una colonia, o se hacen 3 sectores, pero más o menos en eso andamos un 70% de todo el territorio del municipio. Y para escuchar a toda esa gente, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, hay que buscar los contactos a través de dirigentes, a través de contactos de las seccionales. Cada quien con mucho gusto las saludamos y nos abordan. Dice, yo soy la seccional de esta colonia, y ahora que estamos en alianza, PRI-PAN, PRD, hasta de PRD salen, oiga, yo soy la de esta sección. Órale. Y aquí estamos para servirles, nos dio mucho gusto, ya nos avisaron y está la señal. Y eso nos da mucho gusto y nos da confianza de que la gente está motivada a que podamos hacer el cambio que se necesita en Guadalupe. Ustedes saben que ha tenido años de escasez, porque el per cápita que tiene Guadalupe siempre ha sido de los más bajos. Sin embargo, con eso hay que hacerlo rendir y llevarle todas las necesidades que tiene de servicios. Hoy, que quede claro, el agua, el transporte y el aire y algunos otros son del Estado. Entonces hay que buscar la manera de que lleguen los recursos y lleguen los servicios. Pero llegan y no se lo reparten a los municipios. Es que yo digo que los alcaldes deben de convertirse en gestores de esos recursos, y nosotros haremos lo mismo en el Congreso de la Unión. Esperemos que la próxima administración del gobierno federal, con Xóchitl Gálvez Ruiz, que tenga la apertura para llevarle a los municipios el recurso para seguridad pública, que lo tuvo en los últimos gobiernos, el recurso para el agua, que no se está invirtiendo en nuevas fuentes de abastecimiento, en nuevos recursos, en nuevas infraestructuras, porque les quiero decir, y esa es la realidad, y aunque duela, el acueducto 2 del Cuchillo no genera agua. Solo La presa Libertad, por más libertad que nos pueda dar, no genera agua. Dios es el que nos da el agua. Tenemos que administrarla y sobre todo usarla y reusarla sin abusar. Fíjate que cuando hablamos, cuando está Pedro aquí, decimos, bueno, a veces tenemos preguntas de qué vamos a hablar. Bueno, ¿de qué no vamos a hablar con Pedro? Si fue director de la Conagua, fue director de lo que hoy es el Instituto de Movilidad, el Transporte, ha sido alcalde, diputado federal, pero podemos dividir este tema, porque hay 2 cosas muy fuertes. El tema del agua, que es importantísimo, Pedro, y enfocarnos al tema del manejo. Hablabas hace ratito del drenaje, pero el manejo del agua con fines político-electorales, qué peligroso es lo que está ocurriendo hoy aquí en Nuevo León. Usted va y abre la llave y normalmente sale agua, pero no sabe, Depende de dónde vives. pero no sabe que este asunto está secando el vasito que tenemos. Omar, dice la gente que hay que juntar agua ahorita, porque a partir del 3 de junio, Bueno, es que con ¡tum! el tema Se técnico que Pedro lo conoce, es decir, ¿cómo ves? ¿cómo se Sí, está manejando el agua ahí? Tenemos ejemplos muy claros de un vaso que le pones un popote, o 2 o 3 o 10, o lo llenas de popotes y esa es la misma agua. Eso es el mismo. O sea, por donde quieran hacer más pozos y más profundos, que se hizo ahora con la crisis del terrorismo hidráulico que se llevó a cabo en Nuevo León, que encareció, por cierto, los volúmenes en los títulos de agua. Es increíble cómo no les cayó el 20, porque ¿dónde está el agua adicional de esos pozos que hicieron o que cobraron? Aquí la situación es que necesitamos tener la cultura del agua, que siempre fue presente en todos los gobiernos anteriores, y era importantísimo decir, oye, necesitas ahorrar el agua como es lugar. Y ahora, por más que la han subido, por más que la han querido medir, es imposible. La cultura que están metiendo no hace efecto, y el hecho de no racionalizarla de acuerdo con la disponibilidad del agua, lo que tenemos disponible, no va a haber agua después del 3 de junio,
ya que se acomoden las calabazas arrancando la carreta. O sea, terminando la elección, el día de la elección, van a cerrar la llave. Sí, de hecho lo están haciendo, pero yo siento que los daños que hay en el drenaje sanitario de las colonias, donde brota inmediatamente, es porque los sólidos se solidifican aún más por la falta de la corriente del agua. Y ahí es donde está ocasionando un mayor problema de tapones. Sin embargo, es tan débil, tan mínima la distancia que hay al drenaje entre la casa y la calle, por un lado, y por otro lado, el mínima desnivel, ahí es donde se solidifican y brota inmediatamente. Hemos visto que de adentro de las casas vienen las aguas negras, de la banqueta o de la misma calle, de la primera alcantarilla, y es un problema de salud y es un problema de calidad de vida. Ese es un tema técnico, es decir, por un lado la administración del agua y la administración del drenaje, es decir, por un lado avientas mucha agua Sí. a la gente, pero dejas que en muchos sectores los drenajes se sequen. Se sequen y se queda sólido ahí los desechos. Tienes que, al drenaje tienes que inyectarle un chorrito y acá tienes que pararle un poquito. Pero el problema es que si sabemos que tenemos 10 litros, hay que dosificarlos. Tenemos ahorita consumos de días como hoy y mañana y pasado, estos 3 días, que van a ser arriba de 16 metros cúbicos por segundo. O es obvio que de dónde los van a suministrar. No va a haber. Entonces, va a haber más demanda y menos oferta. Sería, Ese Sí, va a haber cortes de agua. Va a haber cortes de agua y tendríamos problemas de salud. Es Claro. lo más... sería extremoso pensar en que debieran las autoridades sanitarias preparar un plan para esta contingencia de que calor, Va a no ser agua, mayor demanda. contaminación terrible y enfermedades a la vista. A la vista, Pero porque ¿quién se los va a niños van a atrever? estar encerrados, no van a tener el baño normal, Ujú. inclusive los grandes vienen del trabajo con las consecuencias de las 8 horas y van y llegan totalmente molestos. Por eso la violencia también. Lo del transporte Claro. urbano, las 2 horas de quítale 4 de espera y 4 de 2 de transporte. Es que son 2 turnos los que se avientan y nomás les pagan uno. Entonces, yo les quiero platicar que cuando estuve en transporte era un problema serio de venta de boletos y había 5,200 camiones urbanos que eran trompudos y se hizo el reglamento para que fueran panorámicos. Y había 4 millones de habitantes. Hoy somos casi 6 y está la mitad de flotilla. Y hay ahí la intención de traer más camiones verdes chinos, pero no hay operadores, no hay refacciones. Están ocasionando, tenemos problemas con la gente que nos denuncia que batallan muchísimo para agarrar el primer camión, sobre todo porque ahora ya se conectó Guadalupe con Juárez y con Cadereyta y las rutas nomás las han extendido, Pero más kilómetros. ves las colas que hay de gente esperando el camión horas. Que no se veían que no se veían nunca esas filas. Esas Y filas ahora no se veían nunca. ese 70% de los 100 que están ahí, 70 están felices de la vida con la situación actual de la administración pública. Entonces, que alguien me explique, como dice mi compañero nuestro. ¿Cómo sacan esa apreciación y esa ventaja que quieren apoyar o que están contentos? No sé cómo le hacen ahí los números, no. Se baja el cero y no contiene. Esto desde la visión de un diputado federal, tú eres diputado federal, ¿qué cosas se tienen que hacer, Pedro, para que las cosas tengan sentido? Es decir, tienes una línea del metro que ya está muy avanzada rumbo a Podaca, del Hospital Metropolitano, y no la pasas por... La lógica y lo técnico es que continuara hacia los parques industriales que están en la antigua carretera Roma y que ha crecido muchísimo la demanda de empleos con esas empresas de clase mundial y que hoy por hoy están bateando con los autobuses, con los camiones. Debería de prolongarse ese peso, hacerse la inversión hacia Podaca por la antigua carretera Roma. Pero ahí cuentan las malas lenguas que hay muchos compadres del gobernador que dan servicio de transporte de personal a las empresas y que es Y no una les la quieren nota matar ese negocio. y les que no quieren quieren, matar o sea, ese mejor negocio. me lo llevo No. por Miguel Alemán y ya no lo paso aquí porque Pero serán capaces, Omar. Pero qué perversos, porque Qué acá perverso. no quiere la gente. Yo cuando Increíble, alguien... sería es que acá no increíble. lo quiere la gente. A ver, a mí me pasaba que teníamos un peso para pavimento y quería meterlo por donde hay mayor demanda Ujú. y beneficiados.
Oye, ¿no lo quieres? Me lo llevo a donde sí lo quieran. Claro. ¿Para qué vas a pelear con los vecinos? Y en este caso es pelear con Eugenio Garzazada o Miguel Alemán. ¿Para qué? O sea, hay tanto que hacer de prolongar, como nosotros prolongamos Morones Prieto, ¿para qué buscas nuevas avenidas? Ahí puedes prolongarlo y ahí está ya la necesidad. Una pregunta inculta. Compraron supuestamente 4,000 camiones chinos, 4,500, al doble de precio de lo que costaron en Ciudad Juárez los mismos camiones. Bueno, ¿cómo le van a hacer para asignarlos a los transportistas? ¿A fuerza los tienen que comprar los transportistas? ¿O quién los va a administrar a esos camiones chinos? Simplemente nosotros queremos anunciarnos en los camiones porque es lo más económico. Y no, si no es naranja, no hay manera. No hay manera. No hay manera. Entonces yo digo, aquí hay mucha O sea, se ha anarquía. perdido el escrúpulo en esta Yo ya, nueva clase a mí me dijeron, política. no va a haber publicidad. Ya las vi. En Guadalupe ya la vi y en otros municipios. Entonces, los de la sí hay Cámara, publicidad, pero naranja. continuas que si les vendes o no les vendes el camión o en cuánto, sino que no los dejan poner, que es una pizcachita para que la tarifa se prolongue más tiempo. Ese recurso que llega por la publicidad hace que la tarifa no tenga que pedir pronto, se prolonga y la piden más Sí, a aguanta futuro, más el transportista, más a futuro, lo porque- plancha más. Oye, pero Digo que debe ser importante que reconsideren. en tiempos de Fernando Canales, cuando tú estabas en transporte, se crea la figura de algo que le pusieron un nombre que después le quitaron, el premetro. Sí, Y el premetro tenía estaciones especiales con plataformas para que la gente subiera como si fuera un Yo las vi en la avenida Colosio. Bueno, vi ahí y para allá Cabezada y todo eso. Así era la idea y luego se hicieron los confinamientos allá en Pablo en Olivas. Pablo Olivas. Bueno, Y Nati le cambió de nombre y le puso Transmetro y dijo, son míos. sí, y nada más le cambió eso. Nosotros pusimos, era Metrobús, igual que en la Ciudad de México. También. Era un metro y un bus. Llanta de hule y la rueda de acero. Sí. Inclusive se pensó en buscar la exención del impuesto del IVA, porque cuando es de hule no lo lleva, cuando es de acero sí. Entonces pensaron en hacer eso, pero era un metrobús que alimentaba al metro. En el Metrobús pagabas tarifa más baja, pero en el premetro no pagabas. No, porque era un multimodal Y ahora sí pagas multiboleto. 8 Empezabas a pesotes. cortar, sí, todo. O sea, Este, lo hemos ido perdiendo. es una figura que no conocíamos y que la gente se acostumbró. Son beneficios que perdimos los ciudadanos, que no nos damos cuenta de que no. A ver, antes yo me subía al metro y me subía al Transmetro o al Premetro y me llevaba y no me cobraba. Nomás cambiabas de Cambiaba vehículo. nada más de vehículo, pero era gratis. Y Pero- hoy pagas 8 pesotes para subirte al Transmetro. O sea, Y allá hicimos una cámara de compensación Es- para que se No, el balancearan ciudadano, una más. lo que cobraban los empresarios de transporte y lo que cobraba el metro. Y se dividían. madre. Pero déjenme decirles, ahorita lo que necesitamos es que la gente vaya este 2 de junio y vote por la alianza Fuerza y Corazón por México, porque si seguimos con el segundo piso que quiere hacer la otra señora, que no es Xochitl Gálvez Ruiz, sería- subterráneo, ¿no? sería ir hacia segundo sótano. Aquí la situación es que hemos visto 6 años de retroceso, donde no hay ni un solo peso para agua, que es importantísimo en la mayor parte del país, y educación, cultura, deporte y salud. La salud cada vez está peor. Por eso han florecido muchísimo las pequeñas farmacias y más pequeños consultorios, porque en el seguro llegas y te vas peor, nomás de ver la situación. Tienes que hacer meses para una consulta o para una operación, no se diga. Sin embargo, nosotros creemos que la política social debe de estar encaminada a surtir de servicios a la mayor parte de los mexicanos, que son los que lo necesitan. Pero ¿por qué nos quitaron el seguro popular? ¿Por qué nos quitaron las estancias infantiles? Que hoy por hoy vemos millones de abuelitos, como Llovisnando, cuidando a los nietos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acabaron las estancias, que porque se lo estaban robando el dinero. Y luego te vas a lo de la... Nunca metieron a la cárcel. A nadie. Oye, vamos acá. Yo estuve en el aeropuerto del nuevo, de primer mundo, y ya estaba muy avanzado, y le meten la hacha, porque había corrupción. Y dígame, uno que que haya denuncias metido. hay o quién metieron a la ¿A cárcel. quién? Y lo mismo con Segalmex, y lo mismo con
otras cosas que han cortado los medicamentos. No, ya no compren medicamentos, se lo roban. Y yo les pongo el ejemplo, aprovechando de que estábamos con lo del agua. Si tú ves, Omar, una fuga de agua en tu casa y tu señora te dice, oye, ven a arreglarla, ¿te vas a Agua y Drenaje a cancelar el contrato? No. Pues lo arreglas. Aquí hay lo mismo. Cerraron infinidad de empresas del gobierno y de organismos que nos daban claridad y nos daban certeza, y hoy no los tenemos que porque estaban robando. Yo no he visto que metan a uno solo, A nadie. y si alguien está haciendo daño, que lo metan al bote. Eso es lo principal. Pero hoy tenemos que hacer el cambio de rumbo en el país con Fuerza y Corazón por México y Fuerza y Corazón por Nuevo León, para que los recursos se destinen al beneficio del pueblo, en educación, en cultura, en deporte. ¿Contra quién van a competir nuestros hijos? Ya no nada más contra los mismos, viene gente de todo el mundo. Y tenemos que buscar... Ya están aquí, de hecho. Ya están aquí con el no-shoring, pero aquí la situación es estar adelantándonos a lo que viene, y esperemos que venga y que siga habiendo elecciones, porque también lo que está diciendo la otra candidata es que quiere 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado y 2/3 de los estados para Cambiar la Constitución. y eliminar la Suprema Corte de Justicia, y con esa Constitución, ya con el poder legislativo, ejecutivo, judicial, militar, económico y de aquellos de la última letra, pues ya qué más quieren. Entonces tenemos que buscar ese cambio, es mejorar, defender el país a como dé lugar. Hoy necesitamos la participación de todos. Pero fíjate, en el 18 sucedió algo que nació en ese mismo 18, la cadena de custodia. Hoy tenemos que poner un representante de casilla y un suplente. Tenemos que poner un representante general para que coordine un grupo de secciones electorales, y tenemos que poner un grupo para hacer la cadena de custodia. O sea, encareciendo todo. Tenemos que hacerlo, por eso la ley electoral tiene que ser muy fluida y obligatoria. ¿Temen un fraude? Bueno, el ¿Electoral? mismo presidente dice, no, nos vamos a dejar y que va a haber violencia. Está incitando, pero no queremos que llegue a eso. Queremos que sea contundente la participación arriba del 65 al 70%, y con eso, por supuesto que va a ser contundente, y va a haber además observadores de todo el mundo. Queremos que esto se aplique de aquí en adelante, pero también abaratar las elecciones. Una vez nos dijo ahí en la Cámara Son las Lorenzo, más caras del mundo, ¿no? sí, nos dijo Del Lorenzo, me dio risa porque dijo Lorenzo Córdoba. Dijo, les reclamaban que eran las más caras y muy fifis ellos, y dijo, si no fueran tan sinvergüenzas y tan corruptos, serían muy sencillas y económicas. Y sí, en realidad, yo no entiendo, desde la primera vez que cuidé una casilla en el 79, fue la primera que cuidé ahí de mi colonia, y créanme, me da, desde entonces digo, ¿por qué tenemos que cuidarnos entre los mismos? En los 90 se ciudadanizan las elecciones, y sigue habiendo diferentes, que el avión y que el acarreo y que el almuerzo. Se van sofisticando. Sí, y no aparecen por ningún lado. Pero sí vemos cómo cambian de la noche, de finales del día de la elección, a en la mañana uno amanece, duerme ganado y termina en la mañana, amanece perdido. Y o al faltan los revés. tribunales electorales. Y luego se van hasta la Suprema, y a veces de allá se regresa, como ahora lo del reconocimiento de la Alianza en Nuevo León, se regresó de la Suprema. Pero en el caso del 18 no hubo para atrás nada, ni en las comisiones de derechos humanos. Entonces tenemos que buscar que sean sencillas, económicas, eficaces, efectivas, y de esa manera tener tranquilidad. Pero primero empezar con hacerlas obligatorias. No puede ser el que quiera. Como en Dinamarca. Sí, los países más desarrollados, Los nórdicos. si tienes un peso de beneficio no tienes derecho, pero también si no O vas... sea, si alguien recibe dádivas o apoyos del no, gobierno, apoyos del gobierno. no tiene derecho a votar. Te digo, son los extremos, pero también el hecho de que no vayas a votar en otros países, hay una sanción que tiene que ser como cuando te pescan en una infracción de tránsito. Sucedió con los últimos gobiernos del siglo pasado, del 94, 97 y luego el 2000, que fue cuando yo entré. Había sanciones para los ciudadanos, porque hay un reglamento, así como de tránsito y de vialidad y de seguridad y de obra pública o de limpia. Hay un reglamento ciudadano
estamos obligados a cumplir con todo. Sí, pues votar es un derecho y una obligación. Es una obligación y ese derecho cuesta cumplir con todos Claro. los requisitos. Pues interesantísimo. Y quiero recapitular nada más. Hablamos del agua y hablamos del manejo electoral del agua aquí en Nuevo León. Yo creo que en México, es decir, nos están Y el dando... cambio que vendrá cuando pase lo Cuando electoral. pase, es nos el van a cerrar riesgo. la llave. Nos No, estamos una- acabando el agua del mismo vaso con dos popotes y para Y quedar ahorita bien hicieron el y popote más obtener ancho votos. porque hay elecciones Sobre- y pues luego hay que cortarlo. Sobre el Claro. agua, nomás una interrupción. ¿Hay alguna obra que se esté haciendo en el país para resolver el problema del agua? Porque yo veo que en Oaxaca no hay servicio de agua, son servicios de pipas a toda la ciudad, por ejemplo, y donde quiera hay problemas de agua en varios estados. ¿Hay alguna obra tan magnífica como el Tren Maya para resolver la crisis del agua que se ¿Por avecina? qué, Por por qué eso los digo tomó que- por qué los, perdón, Sí, no, sí, agregando ahí, por qué los tomó por sorpresa al grupo gobernante esta crisis del agua, si se veía venir? No, porque les hemos dicho en la Comisión de Recursos Hidráulicos que Pero pregunto necesitamos, porque sabes mucho de eso. necesitamos recursos para abastecer con buena infraestructura, con mantenimiento de infraestructura y con nuevas fuentes de abastecimiento. Ujú. ¿Sí? Y Hacienda y la Comisión de Hacienda en la Cámara no pueden mover una coma de lo que les manden del Palacio Nacional, y ahí es donde está, en O sea, la Cámara Ciudad es de un- México. La Cámara es una oficialidad de partes. Nada ¿sí? más. Reciben- Y ahora son 340 de los oficialistas, Ajá. Morena y sus aliados, contra todos los demás que estamos demandando cultura, educación, salud y obviamente la infraestructura. ¿Y qué es infraestructura? Carreteras. No hay nuevas Se carreteras. suspendió todo el Se mantenimiento. perdió todos los mantenimientos. Es más, aquí en la delegación hemos ido a buscar algún apoyo para algunas de las Debe haber carreteras. la carretera nacional. O sea, ¿cómo? Y es una infraestructura que se hizo por muchísimos años, ampliando, prolongando, conectando, evadiendo con algunos pasos a desnivel. Y hoy es Tren Maya, es el AIFA, es Dos Bocas, que ya son como 5, 6 o 10. Y ese 1000 tipo de bocas, obras. son 1000 bocas. Y acá el norte, por ejemplo, ¿Qué es que pasaría así en un escenario trágico de alguna manera? Si llegan a ganar los 3/4 partes del Congreso, Las 2/3 el gobierno partes. oficial. se acabaron las elecciones, se acabaron las quejas, porque Ujú. si te quejas, Ya no tienes Ya. dónde. te alejas. Exacto. Entonces tenemos que buscar Sin que amparo. no suceda eso. Sin amparo. No, bueno, primero fueron los recursos de los afores, de los mayores, como Ese fue un Llovisnando. robo. Eso fue espantoso. porque son recursos privados, que ahí le estuvieron metiendo. Es más, los recursos del seguro, que son los afores y el Infonavit, lo ponen los empleadores, Trabajadores. los empleados Y los empleadores. y los empresarios. Tres, ¿Por qué tres, se tres. meten ahí a agarrarlo? Dos, quitaron, dijo, si alguien se queja, se van a parar, pero no hay problema, ya tenemos la quema del amparo. Ahora ya no va a ser personal el amparo, ya no va a ser general, Es general. para beneficio de todos. Y si aún sucede que algunos se amparen y se lo den, pues yo voy a tener el dedo mágico para la amnistía. Ah. Yo te doy la libertad de lo que hiciste. Claro. Entonces, y viene lo de la amnistía para los que ya están procesados, sentenciados, que son, número uno, de los 68,000 secuestradores, de los 68,000 que quieren darles amnistía. Y son secuestradores, violadores del fuero común y obviamente contra la salud. Entonces, ¿quién nos va a ayudar en la salida? ¿Y quién nos va a dar trabajo? Les pregunto. Pues los que los ocupaban antes de que llegaran. No, es que a la cárcel. ahorita no está, quién como se que les ahorita no están ocupa? teniendo el suficiente personal y lo ocupan afuera. Claro. Entonces, está grave las decisiones que están tomando Morena y sus aliados, porque a veces me duele que dicen, el Congreso autorizó esto o votó esto. Es Morena y sus aliados. Y lo vamos a impugnar y lo vamos a pelear porque es anticonstitucional. No puede ser que le den al presidente el derecho de decir quién entra y quién sale y en qué condiciones. Es como y si sin no ser fuera un sistema juzgado. de justicia, ¿no? Sin Fíjate, ser juzgado, va para afuera. Ujú. Haciendo un recuento de todas las cosas que se han tenido que pelear en la corte para retachar las locuras de este emperador, que no es presidente, él es un emperador. Entonces, hoy, a ver, te robó el dinero de los afores, el amparo, la amnistía, antes fue la desaparición del INE, la ley eléctrica. Me duele una muchísimo que fue la de las enfermedades catastróficas. Había un fondo hecho por 3 presidentes, 18 años,
echándole para cuando se ofreciera. No lo usó en la pandemia, pero ya se lo acabó. Era para enfermedades catastróficas. Igual las estancias, igual el Fonden. 300,000 muertos de más con el COVID en México. Comprobado. Récord mundial. Sí, comprobado. Entonces hay demasiado que hacer, pero necesitamos que la gente encuentre la guía, que no hay otra que cambiar, echar a Morena de la autoridad que tiene ahorita, que está destruyendo con decisiones contrarias al beneficio del pueblo. Y hoy por hoy necesitamos que quede la alianza Fuerza y Corazón por México para que sigamos teniendo elecciones, sigamos eligiendo cada 3 o 6 años y sigamos teniendo la participación que ahorita hablaban también ustedes, pero de tal manera que podamos tomar las mejores decisiones con la infraestructura, con los apoyos, con la educación, cultura, deporte y salud que se merecen que merecemos todos los mexicanos. Y toda la infraestructura hidráulica y de férrea y de carreteras. Y hay máscaras ahí que creo que deben de caerse. No nos hagamos locos. Movimiento Ciudadano trabaja junto con Morena. Tú hablas del Movimiento Morena. Movimiento Moreno. Naranja prieta, le digo. Naranja prieta. Sí, bueno. Está, y como ciudadanos y como debemos de alertar y que la gente tenga ideas. Si eso te gusta, bueno, está bien, pero entiende lo que estás escogiendo, ¿no? Entiende, no estás escogiendo una canción, no estás escogiendo... De 5 minutos, ¿no? Estás escogiendo lo que va a tocar y lo que van a vivir tus hijos. Y que quede claro, no va a ser segundo piso, va a ser segundo sótano. Okay. Bueno, muchas gracias, pero... Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias porque hemos platicado de todo, bueno, sí, casi de todo, es interesante el agua, la movilidad y sobre todo los proyectos nacionales. Ojalá la gente escuche un poquito. Y quiero decirles que yo soy, ya se los dije ahorita hace un momento, soy agrónomo y vemos el clamor en el campo donde ha sido olvidado con las pequeñas becas que les dan a los jóvenes y algunos apoyos a los adultos, pero les quitaron el seguro popular, les quitaron los apoyos que iban directos a la siembra, a la producción, al mejoramiento de ganado, a los cultivos que más rentabilidad tienen, los de exportación lo quitaron, hoy tienen que pagar piso para las frutas y para el traslado, para la cosecha, para la venta. Es increíble cómo está olvidado el campo y obviamente las ciudades. Es que para todo hay que pagar. No, parece que no nos damos cuenta, pero el frijol pasó de 18 pesos el kilo a 45 pesos el kilo, porque en Fresnillo sacaron a los productores, se metieron maleantes. Y a cobrar el impuesto. El aguacate, el limón, el pollo. Yo antes iba, por cosa de no haber ido, el pollo asado, 70, 80 pesos, no, 200 pesos. Oye, el impuesto porque a los polleros del Estado de México les están cobrando piso. El impuesto al turismo, 3 australianos y un gringo, caput. O sea, está terrible. Otro impuesto es otro impuesto que estamos pagando y lo estamos pagando nosotros. Y se le carga, yo les comentaba ayer a unos de Morena, que ese cobro no lo pagan los ricos tanto, el más fregado, porque ellos trasladan el costo. Lo trasladan, claro. y entonces el consumidor final es el que termina brincando su precio que pagaba de 2 pesos, ahora 3. Pero qué bueno, nos da 3,000 pesos al mes. Pero creen que con eso y no completan para las medicinas. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Ánimo. 11, Distrito 11 Federal.